Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Facebook. ¿Cómo están? Soy el doctor Damián Anser, aquí en Omicron Lab. Vamos a platicar un poco el día de hoy acerca de el COVID-19, unas herramientas que podemos utilizar para enfrentar esta contingencia, esta situación adversa que estamos viviendo el día de hoy. También estamos en vivo por Instagram, así que si volteo para acá es por eso, nada más para que todos estemos enterados. Perfecto. Bueno, ahora sí, Instagram. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Como ya mencioné, yo soy el doctor Damián Anser. Aquí en Omicron Lab, yo soy el encargado del área de desarrollo y de innovación. Cuando se presentó esta contingencia, esta pandemia, como Omicron Lab es una institución orientada hacia la salud, orientada hacia el bienestar de los pacientes, de las personas, de la comunidad, decidimos hacer una pequeña contribución como la que estamos haciendo el día de hoy, a través de esta transmisión en vivo, este live, ofreciendo información de mucha utilidad para todos nuestra red de médicos y sus pacientes, buscando siempre el bienestar de los mismos, ¿no? Entonces, nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, entonces, sin más por el momento, sí me gustaría pues ya empezar con la información que vamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Primero, hay que entender una situación muy importante que hay que recalcar. Lo más importante que podemos hacer el día de hoy para enfrentar esta agresión, esta amenaza real que existe, es la prevención. ¿Sí? La prevención en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a fortalecimiento del mismo individuo a través del sistema inmune, y ese es precisamente el tema que vamos a platicar el día de hoy, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, váyanla escribiendo, váyanla comentando, y al final de la transmisión contestamos todo lo que se haya acumulado a través del live, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Cómo, en sí, qué es el SARS-CoV-2? ¿Qué es este virus? Pues el SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad conocida como COVID-19, ¿sí? Es un virus zoonótico. ¿Qué es esto? Pues es simplemente un virus que tiene transmisión de animal a humano y de humano a animal. En este caso, la teoría más aceptada al día de hoy es que el virus se originó en un murciélago, y que a su vez se lo transmitió al humano de forma indirecta y de forma directa, ¿sí? Este virus es familia o primo hermano del SARS-CoV, el virus original que se encontró en el 2002-2003 en China, cuando hubo esa epidemia local, y también del MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oriente. Entonces, ya entendemos un poquito de dónde viene y cómo se transmite este virus. Ahora, ¿de dónde viene su relevancia? Pues como podemos ver, realmente el virus tiene un índice de contagio muy alto. Es muy fácil transmitir este virus de persona a persona. Ese es el problema actual que estamos viviendo. En cambio, si vemos la tasa de mortalidad es baja en comparación con la cantidad de casos totales que existen. ¿Esto qué significa? Que lo que buscamos es prevenir contagios para evitar saturación de los servicios de salud, pero a la vez tratar de reforzar a través de otros medios la protección individual para que las personas no puedan hacer frente a esta amenaza sin ningún problema o una secuela de importancia, ¿sí? Bueno, nada más para poner las cosas en perspectiva. Por ejemplo, se ha descrito en la literatura que el virus el SARS-CoV-2, una persona infectada con este virus tiene la capacidad de infectar aproximadamente a 2.5 personas más. En cambio, el virus de la influenza estacional tiene la capacidad de infectar a 1.4 personas más. Entonces, para que se den una idea del índice de contagio o de la facilidad con la cual una persona se puede contagiar de este virus. Es de ahí de la importancia de poder transmitir esta información a la comunidad y saber cómo hacer frente a esta amenaza. Bueno, este virus causa la enfermedad que ya conocemos, COVID-19, que se caracteriza por ser un compromiso respiratorio importante, ¿sí? Produce un síndrome agudo, un síndrome respiratorio agudo, severo, o SARS por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cómo podemos identificar clínicamente esta enfermedad? Pues
típicamente el paciente presenta tos, disnea o dificultad para respirar y fiebre. Ya con estos síntomas, este cuadro clínico, podemos ir sospechando de una infección por este virus. Ahora, no trato de pues, escribir ahora sí que el capítulo de COVID-19, pero es importante entender de cómo se genera esto, cómo se produce este cuadro clínico para saber cuáles son los beneficios de las intervenciones que vamos a hacer para poder apoyar a los médicos al momento de tratar a sus pacientes. Bueno, si tenemos aquí con mucha imaginación, este es el coronavirus, el SARS-CoV-2, cuando entra en los pulmones, este pasa directamente al saco alveolar, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Las células alveolares expresan unas enzimas, unas proteínas en su membrana, o entre comillas receptores, conocidos como los ECA2, SA2, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima es la que utiliza el virus para penetrar y entrar a las células. Esto produce, una vez que ya hay suficiente carga viral, esto nos produce necrosis inducida, la muerte celular, a través de los mecanismos propiamente del virus y también por una respuesta exagerada del sistema inmune. Es aquí donde más adelante vamos a ver por qué tenemos que incorporar diferentes activos o diferentes estrategias para poder combatir esta amenaza de forma efectiva. Más adelante lo vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Consuelo Carrillo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perfecto. Bueno, esto es a nivel pulmonar, pero hay que recordar, el virus también afecta otros órganos y otros sistemas, en sí, el intestino y, más importante aún, los vasos sanguíneos. Es de aquí donde vienen las consecuencias severas, muchas veces, de una infección por este virus. Aquí es donde se produce la falla multiorgánica. Estamos hablando de capilares comprometidos, vasos sanguíneos más grandes comprometidos, ya sea por fragilidad capilar, trombosis, entre otras condiciones adversas que producen falla multiorgánica, y desafortunadamente esto, como su nombre lo indica, pues no tiene un desenlace favorable. Entonces, conociendo ahora sí un poco de la patogenia, cómo es que produce este desenlace desfavorable en pacientes infectados, pues ahora sí podemos hacer ciertas preguntas. ¿Por qué entonces pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cardiópatas, pacientes de la tercera edad con cáncer o con cualquier otra patología que debilite el sistema inmune, por qué son los más afectados por esta situación? Pues es muy sencillo, porque la mayoría, pacientes con síndrome metabólico, por ejemplo, también, la mayoría presenta un aumento en la enzima que comentaba hace un minuto, la enzima convertidora de angiotensina 2, el ECA2. Esto permite que más carga viral, o más bien, que el virus entre de forma más sencilla a las células alveolares, donde ocurre el intercambio gaseoso, y esto obviamente produce pues cambios muy detrimentales para el paciente y hasta llegar a cuestiones de hipoxia, entre otros efectos que de forma acumulativa empiezan a empeorar la cuestión de clínica, la evolución clínica del paciente en cuestión. Entonces, aunado a esto, por lo general, a través de otros mecanismos variados, también estos pacientes suelen tener un sistema inmune débil. Entonces, un sistema inmune débil más una facilidad aumentada para que el virus entre a la célula y haga o tenga un efecto o produzca un efecto negativo en la misma, pues claro que esto en conjunto me va a producir una población de mucho riesgo, que son las personas que ya comentamos. Ahora, muchos dirán, perfecto, pero yo no soy diabético, yo no soy hipertenso, yo no tengo ninguna comorbilidad, yo nunca soy una persona completamente sana, soy joven, no tengo que preocuparme. No es el caso. ¿Por qué? Porque este virus también nos infecta. Ahora, si bien es cierto que la mayoría de estos pacientes se van a recuperar sin ningún problema, ninguna secuela, también hay que tomar en cuenta que este virus es sumamente impredecible. Nada más para darnos una idea, en Estados Unidos el 40% de los casos actuales son o se presentan en pacientes que tienen menos de 40 años. Entonces, si bien es cierto que la mayoría se va a recuperar, estamos hablando de un virus que es sumamente impredecible,
quizá un 10, un 20, un 30% de pacientes sin ninguna comorbilidad, sin ningún factor de riesgo, va a tener un desenlace desfavorable y con esto quizá llegar inclusive hasta la muerte. Es por eso que hay que tomar hay que tener mucha precaución y tomar medidas precisas, tomar medidas exactas que me puedan ayudar de forma profiláctica o preventiva para tratar de evitar cualquier tipo de situación adversa que se pueda presentar en estos pacientes que, pues, seamos honestos, tienen todo a su favor para poder salir adelante de una infección como esta, pero por situaciones y condiciones que aún no entendemos, y eso es lo que nos da más incertidumbre. Por condiciones que no entendemos, muchos pacientes completamente sanos tienen desenlaces desfavorables. Eso hay que evitarlo. Y ahora, uno se preguntaría, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Sabemos que el sistema inmune es un sistema sumamente complejo. Muchos factores se involucran en la capacidad de respuesta del mismo. Si duermes, si comes bien, si te estresas mucho, si tomas alcohol, si fumas, tu edad, tu género, entre muchas otras cosas. El día de hoy vamos a presentar, como les conté al principio, vamos a presentar soluciones muy puntuales en la forma de nutracéuticos y suplementos alimenticios que nos puedan ayudar que nos puedan ayudar a fortalecer el sistema inmune de tal manera que podamos hacer frente de forma eficaz contra esta amenaza. Ahora, perdón, ¿qué dice la literatura médica? Sí, porque todo lo que ofrecemos en Omicron Lab tiene sustento. ¿Sí? No se trata de ofrecer algún tratamiento o algún producto mágico, curativo, algo que realmente no tenga sustento. Aquí todo lo que se ofrezca, todo lo que se diga, tiene sustento, y en dado caso de ser necesario, podemos ofrecer la literatura para que cualquier persona también tenga acceso a ella y pueda leer la misma información que utilizamos nosotros para hacer transmitir la información científica y hacer la recomendación terapéutica, ¿no? Bueno, ahora, ya conocemos que... perfecto. A los que se están uniendo, gracias. Estamos hablando del COVID-19, algunas intervenciones específicas, puntuales, algunos nutracéuticos, suplementos alimenticios que podemos hacer para fortalecer el sistema inmune y hacer frente eficaz contra la amenaza actual que presenta este virus y por consecuencia la enfermedad, ¿sí? Perfecto, nos quedamos en la literatura. Ahora, ¿qué nos indica? Realmente los estudios que se han hecho en pacientes con COVID, no solamente en pacientes con enfermedades respiratorias, en pacientes con COVID, han arrojado dos cosas muy interesantes. Si podemos combinar un tratamiento o una intervención que me ayude a disminuir la capacidad del sistema inmune para hacerse daño o para autolastimarse o generar autoinmunidad, y encima de eso puedo agregar otro factor que tenga actividad directa antiviral, y estos dos casarlos para tener una mejor herramienta, una mejor arma para combatir este virus. Eso es lo que en pacientes inclusive que ya han tenido cuadros sumamente severos, sumamente graves, han estado en cuidados intensivos con ventiladores. Estos pacientes, a través de estas intervenciones, han tenido recuperaciones. Claro, influyen otros factores, pero han visto específicamente en pacientes muy, muy graves que con estas intervenciones han tenido mucha mejoría, y tiene mucho sentido. Vamos a ver uno por uno y vamos a ver por qué cuando existe sinergia entre estos elementos podemos tener una respuesta favorable en pacientes pues ya con cuestiones un poquito más graves, ¿sí? Empezando por la vitamina D o la colecalciferol. La literatura nos indica tres funciones muy puntuales que en casos de COVID son sumamente benéficas. Primero, induce defensinas y también induce las catequilicidinas. Estos péptidos tienen actividad, se ha comprobado que son péptidos antimicrobianos que tienen actividad directa sobre el virus SARS-CoV-2. De esta manera le confiere la vitamina D3, le confiere actividad antiviral directa e indirecta. Ahora, también
cuando sabemos que las citocinas proinflamatorias se ven disminuidas al haber un nivel adecuado de vitamina D. Entonces, la vitamina D en conjunto con las citocinas antiinflamatorias, lo que producimos, o lo que se produce, es el efecto neto es un estado antiinflamatorio duradero que me permite utilizar ambas intervenciones que acabo de mencionar, ambas armas. La primera siendo la de mantener un estado antiinflamatorio para evitar una autoinmunidad, para evitar que mi mismo sistema inmune lesione, en este caso, los alvéolos o el endotelio vascular o el órgano que sea, los lesione de más y pueda agravar la situación. Pero a la vez también tiene actividad antiviral. Estos dos juntos hacen que la vitamina D3 sea una excelente herramienta para poder combatir o tratar de disminuir los efectos nocivos, los efectos patológicos de este virus. ¿Qué nos recomienda la literatura actual? En pacientes con COVID se ha visto que de 5 a 10,000 unidades por día, unidades internacionales por día, ha tenido suficiente efecto terapéutico para poder pues hacer frente, ¿no?, a este microorganismo. Ahora, pasando a la vitamina E, un antioxidante sumamente potente. ¿Saben qué? Me voy a regresar un segundo. De la vitamina D3, sabemos que desafortunadamente en México y en muchas partes del mundo existe una deficiencia impresionante de vitamina D3 en toda la población, ¿sí? En muchas comunidades, especialmente en aquellos que no salimos al sol, en personas de tez oscura. Entonces, como ya sabemos que existen estas deficiencias, pues lo ideal sería poder suplementar, poder ofrecer una solución profiláctica, preventiva, porque ya sabemos que existe. Entonces, si estamos viendo los efectos tan benéficos que tiene, uno puede suponer que la gran mayoría de la población va a necesitar un suplemento, simplemente porque la mayoría trabajamos o no nos exponemos más bien al sol de forma adecuada, diaria, ¿no? Ahora sí, la vitamina E, como ya conocemos, es de los antioxidantes más potentes que existen, y al igual que la vitamina D3, es una herramienta multifacética. Ataca al virus de forma de distintas maneras. La primera, pues aumenta el número y la acción, potencializa el efecto de los linfocitos T y los linfocitos y las células NK, aumentando la capacidad directa de la respuesta inmune antiviral. A su vez, también baja el daño oxidativo. Esto porque es importante, porque hay que recordar, conforme el sistema inmune hace su función, que es protegernos, pues esto genera repercusiones, esto genera daño colateral. Y para esto tenemos la vitamina E con su actividad antioxidante, nos protege de la cantidad aumentada de radicales libres y permite amortiguar este daño oxidativo que va de la mano con cualquier respuesta inmune intensa como la que se presenta en el COVID-19. La dosis diaria, se recomienda, la literatura dicta que una dosis adecuada para un paciente con una evolución clínica de moderada a severa es de 200 unidades por día. Ahora, yo creo que al igual que la vitamina D3, el zinc es quizá el integrante más importante de la lista que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque es esencial para que funcione todo el sistema que conocemos como el sistema inmune. Es completamente esencial. Ahora, participa en la fagocitosis, participa en la maduración, activación de las células del sistema inmune, participa en lo más importante aún, participa en la comunicación intracelular. Es decir, el zinc es el mensajero que va de célula en célula, asegurándose de que la respuesta inmune se monte de forma coordinada, porque cuando existe una falla en esta coordinación, se da pie para que el sistema inmune tenga una respuesta exagerada, una respuesta aberrante, una respuesta que muchas veces termina por lesionar tejido sano. Es por eso
que consideramos que el zinc es un mineral esencial que todos deberíamos de tener acceso a por lo mismo, para asegurarnos de que nuestras defensas, nuestro sistema inmune tenga las suficientes armas, la suficiente comunicación entre sí para lanzar un ataque coordinado y efectivo. Porque si los demás integrantes favorecen que exista una mayor respuesta inmune o favorecen que haya una respuesta inmune antiviral dirigida, si no existe el mensajero que permite que todo se comunique entre sí, vamos a tener una respuesta muy poco coordinada y ahora sí que nos vamos a perder, no va a ser una respuesta por sin ningún lado. Es por eso que lo consideramos sumamente importante. Igual, la literatura nos indica que la dosis ideal es de 25 a 50 miligramos por día. Del resveratrol. Ahora sí, el resveratrol. Ok. Perdón, ya creo que llegó una pregunta por ahí. Lo que acabo de comentar es del zinc, ¿sí? Del citrato de zinc. Es el mensajero intracelular que favorece la comunicación efectiva entre las células y de esta manera pues lanzar una respuesta coordinada, ¿no? Ahora sí, el resveratrol, igual que la vitamina E, sabemos que es un antioxidante potente, ¿sí? Se encuentra en arándanos, uvas, entre otras frutas. Y al igual que la vitamina D, favorece la producción de citocinas antiinflamatorias, protegiéndonos de una respuesta inmune exagerada, una respuesta inmune que pueda llegar a lesionar tejidos completamente sanos y empeorar la situación que se está presentando. También, a su vez, en un artículo muy interesante en pacientes con COVID, se encontró que en pacientes que les dieron 250 miligramos de resveratrol por día, se encontró que en estos pacientes el resveratrol inducía moléculas antivirales en los linfocitos T. Entonces, también es importante incluir o contemplar este ingrediente o este activo en cualquier formulación que vayamos a hacer para nuestros pacientes, porque es una respuesta, más bien, es un activo, que monta una respuesta en los frentes, de tal manera que es mucho más efectiva para poder combatir la amenaza que se está presentando. Ahora, pasando a los pre y probióticos. ¿Estos cómo me pueden ayudar durante una infección con este virus o durante la evolución del COVID-19? Pues los oligosacáridos y principalmente en cuanto a los probióticos, el Lactobacillus acidophilus, estos en conjunto sirven para darle un poco más ¿cómo les comentaré? De integridad, a la salud intestinal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si sabemos que si sabemos que el COVID afecta principalmente los pulmones, los vasos, ¿por qué es importante el intestino? Porque el intestino, como sabemos, como se ha dicho coloquialmente, es el segundo cerebro. El intestino realmente produce un sinfín de sustancias que afectan a nivel sistémico la actividad del sistema inmune. Entonces, también por eso hay que cuidar mucho de la salud intestinal, a pesar de que las manifestaciones clínicas importantes realmente no son de este aparato. Ahora, ¿esto por qué es importante? Pues porque volvemos a lo mismo. Las intervenciones que hacen en la respuesta inmune, en la modulación del sistema inmune, son importantes. Regula la respuesta, la controla de forma indirecta a través de ciertas moléculas que produce, para producir un estado global de antiinflamación. Es decir, buscamos que el intestino nos apoye creando mayor cantidad de moléculas antiinflamatorias y con esto poder prevenir un daño colateral a los tejidos sanos. Y por último, me gustaría tocar el tema del omega 3, ¿sí? Es una herramienta muy importante que tenemos, que muchas veces no contemplamos para condiciones como esta. Ahora, el omega 3 sabemos que tiene un sinfín de utilidades para el sistema nervioso central, el periférico, para la coagulación, la presión arterial, para la inflamación. Estos dos son los más importantes.
me apoyan para montar una respuesta inmune eficaz, reclutan linfocitos, linfocitos T, reclutan linfocitos NK, y también me apoya al momento de necesitar montar una respuesta coordinada, ¿sí? Y yo creo que un punto muy importante que muchas veces no se toma en cuenta en cuanto al omega 3 es que sí tiene una actividad importante sobre la coagulación. Me induce un efecto antiplaquetario, de tal manera que en pacientes que están presentando un cuadro clínico moderado o severo de esta enfermedad, el omega 3 ayuda a que no se produzca una coagulación diseminada o trombosis diseminada, y de esta manera ayudar a evitar la tantemida situación que comenté al principio, que es la falla multiorgánica por la cual muchos pacientes tienen un desenlace pues muy desagradable hasta llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, en resumen, en conjunto, ¿cómo podemos pues, dar una pequeña, ahora sí que vaya la redundancia, un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, de los activos, de las herramientas que tenemos para poder hacer frente a esta amenaza? Pues estos 6 me proporcionan una respuesta antiviral dirigida, coordinada a través del zinc que mencioné, maximizando la capacidad del sistema inmune y a la vez minimizando el daño colateral en los tejidos viables, los tejidos saludables. Esa es la clave. Una cosa es darle un boost, por decir, al sistema inmune, y otra cosa es cuidar el tejido sano. Esa es la clave para poder realmente tener una eficiencia terapéutica al momento de querer intervenir o de querer reducir los efectos negativos del SARS-CoV-2 en el organismo humano. Ahora, esta es la información básica que quería comentar con ustedes. No sé ahora si tengan algunas dudas, comentarios, por favor háganlas de una vez y las vamos revisando para aquí contestarlas en vivo. A ver, Facebook. Vamos a ver aquí. Exactamente, así es, CanR, porque afecta a todos los epitelios. Es precisamente por eso que el desenlace puede ser muy desfavorable en estos pacientes. Vamos a ver, Dulce pregunta: ¿hay algún beneficio de dar? Vamos a ver, es que se está cargando aquí. Ok, ¿hay algún beneficio de dar la vitamina K junto con la vitamina D? Sí, ese es un tema que inclusive lo manejamos más para cuestiones de osteopenia, osteoporosis, un poco diferente al tópico de hoy, pero sí, efectivamente, Dulce, sí lo hemos manejado, un conjunto de ambas vitaminas con el fin de mejorar la mineralización ósea. Perfecto, a los que se perdieron al principio, dejaremos grabada en historias de Instagram toda la presentación que dimos el día de hoy, toda la información que compartimos. No sé si en Instagram tenga alguna duda o pregunta, algún comentario, por favor háganlo de una vez para resolverlo entre todos, ¿no? Vamos a ver. ¿Se pueden utilizar en pacientes en quimioterapia para el linfoma no Hodgkin? Aquí lo que pregunta Rosa Amelia, que si se pueden utilizar en pacientes en quimioterapia para linfoma no Hodgkin. Aquí realmente lo que estamos ofreciendo algunos son nutracéuticos, son fármacos nutricionales, y otros son suplementos alimenticios. Realmente no tendría un problema o una contraindicación absoluta directa en estos pacientes, pero sí, como a final de cuentas el médico tratante de este paciente específico es el oncólogo, siempre vale la pena, antes de administrar un medicamento o una formulación, siempre vale la pena corroborarlo con él, porque a final de cuentas él es el único que conoce el caso clínico completo del paciente. Pero siempre y cuando no presente alguna situación extraña, estas formulaciones se pueden utilizar sin ningún problema en estos pacientes. Ahora sí, no sé si tengamos... A ver aquí. Perfecto. José David Rodríguez pregunta: ¿cuál es la dosis mínima oral que usted recomienda de vitamina D? Ahora, esto es importante. Qué buena pregunta, José,
porque lo que recomendamos para adultos, ¿sí?, es hasta las 10.000 unidades. Actualmente la literatura comenta que es entre 5 y 10.000 unidades para cuestiones de la actividad antiviral y de los otros efectos que comenté ante el sistema inmune, entre 5 y 10.000 unidades por día. Sin embargo, lo ideal es que este activo también tengan acceso a él los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como los adultos, también los niños muchas veces tienen deficiencia de esta vitamina esencial, de tal manera que al ser una población de riesgo y nosotros proporcionarles una herramienta como esta para poder hacer frente al SARS-CoV-2 de forma eficaz, de forma eficiente, la dosis que nosotros recomendamos, respaldado en la literatura, es de 400 unidades diarias en la población pediátrica, ¿sí? En pacientes adultos se pueden utilizar fácil entre 5 y 10.000 sin ninguna repercusión hasta los 6 meses. Después de los 6 meses ya se recomienda poco a poco ir destetando la vitamina D hasta quedarnos con una dosis de mantenimiento de entre los 1.000 y 5.000 unidades dependiendo del caso específico de cada paciente. Excelente, vamos a ver. Cana Rey pregunta, entonces, ¿existe recomendación? ¿Es incluso a personas sin COVID para mejorar la respuesta inmunológica? ¿Puedes compartir los artículos donde venga la dosis recomendada? Por supuesto que sí, así es. Aquí los artículos que tenemos a respaldo son en pacientes, la mayoría en pacientes con COVID-19. ¿Sí? Se hicieron ensayos clínicos en estos mismos pacientes. Es por eso que compartimos esta información, porque es de mucha utilidad y se está actualizando día con día. Sin embargo, sí se puede, sin ningún problema, sí se puede administrar de forma profiláctica en estos pacientes. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar, en el caso de la vitamina D, es muy probable que tengamos deficiencia. El zinc también es una deficiencia común. La vitamina E es un antioxidante que no muchos ingerimos en nuestra dieta normal o cotidiana, de tal manera que no habría ningún problema por suplementar a sus pacientes con los suplementos alimenticios que comentamos y con los nutracéuticos que también enlistamos. Muchas gracias por tu pregunta. Fátima pregunta, ¿qué pasa cuando hay exceso de consumo de vitamina C? Pues aquí la vitamina C, cuando existe un exceso, pues realmente las complicaciones son intestinales y el paciente, uno va a saber que se sobredosificó con vitamina C porque va a ir corriendo al baño, ¿no? Desafortunadamente esa es la condición clínica y ahí es donde ya uno se da cuenta que llegamos a la dosis tope, ¿no? de la vitamina C recomendada por día. Cada organismo es distinto, pero sí se han utilizado dosis sumamente altas, 10 gramos, 5 gramos por día. No recomendamos iniciar con dosis tan altas por lo mismo, para evitar cualquier molestia o cualquier complicación para el paciente inicial. Es mejor ir bajo e ir escalonando. Perfecto. Veamos, la doctora Ovalle en Instagram pregunta, ¿en Biolit ya tienen productos que ya tengan estos activos? Así es, doctora, ya manejamos algunas formulaciones con estos activos. Como les había comentado, lo ideal, esta información es muy genérica, es muy básica, pero sí quiero mandarles la literatura que ustedes la tengan para que tengan toda la certeza de que la información que estamos presentando, que las formulaciones que estamos creando aquí en Omicron Lab tienen el respaldo necesario para ser eficaces y, más importante aún, seguras con sus pacientes, porque una cosa puede ser sumamente buena, pero si me va a causar daño, siempre es mejor obviarla por algo, una alternativa, otra opción que sea más noble para el paciente. Preguntan también, lo ideal es hacer la prueba de la vitamina D, la vitamina D3, es de mucha utilidad clínica hacerla, por supuesto que sí, pero también lo que es cierto es que con un cuestionario clínico sencillo, con 5 o 6 preguntas, nos podemos dar cuenta realmente si un paciente tiene deficiencia de vitamina D3 o no. Sí, la gran mayoría la vamos a tener, simplemente porque la mayoría trabajamos dentro de oficinas, en lugares encerrados, no salimos mucho al sol, pero también, como usted comenta, también es de mucha utilidad hacer la prueba y con esto llevar un mejor control, un mejor registro de cómo vamos suplementando la vitamina D y con mayor precisión irla destetando una vez que lleguemos a las dosis ideales para el paciente. Muy bien, vamos a ver aquí en Facebook.
Así es, doctor José, regresando a la pregunta de la vitamina D, son 10.000 unidades, no son semanales, son 10.000 unidades diarias. 10.000 unidades diarias como dosis de impregnación, por así decirlo, y en pacientes con casos moderados o severos de COVID-19. Ahora, una vez que ya tengamos una mejoría clínica importante, vamos a ir destetando la vitamina D, simplemente porque, como sabemos, es una vitamina que se puede acumular de forma sencilla y para evitar esto tenemos que destetarla. Perfecto. El doctor Mauricio Vasconcelos comenta: las dosis recomendadas de zinc es de 8 miligramos. Algunos pacientes con dosis de 50 miligramos diarios presentan efectos adversos. Sí, doctor, así es. Algunos pacientes sí son sensibles y sí presentan algunos efectos adversos, como cualquier activo o cualquier sustancia o compuesto que se pueda emplear. Sin embargo, como he comentado, las dosis que nosotros manejamos, las que recomendamos, son las encontradas en la literatura. Sin embargo, también su experiencia clínica es sumamente importante y es por eso también que, a pesar de tener fórmulas establecidas, fórmulas con dosis sugeridas, un beneficio importante de los tratamientos que podemos crear aquí en Omicron Lab es la personalización. Si usted considera que 8 miligramos es correcto para su paciente, con gusto, sin ningún problema, se lo podemos formular y de esta manera personalizar el tratamiento de acuerdo al perfil de su paciente, porque, como he comentado, al final de cuentas, el médico tratante es usted, y eso es lo que la decisión suya en base al contexto clínico de su paciente. Esa va a ser, usted va a tener la última palabra y esa es la que se va a respetar. Gracias por su comentario. Vamos aquí, otra preguntita. La doctora Rosamelia pregunta: la dosis de resveratrol. En la literatura, doctora, existen referencias de 250 miligramos hasta 1 gramo diario de resveratrol. Sí, a final de cuentas, 1 gramo sí es un poco elevado, pero los artículos que han referenciado esta dosis siempre recomiendan el destete, hasta entre los 250 y 500 miligramos, dependiendo de la referencia. Entonces, si usamos 1 gramo como techo, se puede utilizar de forma segura entre 3 y 6 meses, según la referencia, y poco a poco irla destetando. Al igual, al momento de poder personalizar las dosis, las concentraciones, los activos en nuestros medicamentos, pues se vuelve muy sencillo iniciar con una dosis alta e irla destetando para la comodidad de nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su comentario. Vamos a ver. Muy bien, preguntan: ¿se pueden tomar los 6 suplementos diarios? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Así es, sí se pueden tomar sin ningún problema. No hay una contraindicación absoluta para la combinación de estos, a menos de que el paciente tenga una condición clínica muy específica que lo prohíba, pero eso ya es criterio clínico del médico. Sin embargo, en cuanto a los 6 compuestos que comentamos el día de hoy, no hay ningún problema porque se use de forma cotidiana. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Pues dependerá del activo y de las dosis empleadas. Si empezamos con dosis altas, lo ideal sería entre 3 y 6 meses irlas destetando para darle para impregnar el organismo del paciente con la dosis necesaria, pero después poco a poco irla bajando para evitar cualquier efecto adverso que se pueda presentar a raíz de mantener una dosis alta. Cada organismo es distinto y solo el médico va a poder llevar al paciente la mano al momento de dosificar la dosis y por cuánto tiempo se puede llevar. Pero en general, la respuesta sería no hay ningún problema por usarlos de forma conjunta a manera cotidiana, ¿no? Ok, preguntan: en pacientes COVID leves están manifestando la enfermedad a nivel cutáneo con trombosis y están con anticoagulación. ¿Alguno de estos nutracéuticos está contraindicado en los pacientes anticoagulados? Esa es una excelente pregunta y aquí lo más importante es vigilar el uso, sobre todo, como comenté al final, del omega, ¿sí? Ya que favorece un estado anticoagulativo, o más bien antiplaquetario. Pues sí es importante mantener las dosis un poco bajas del omega 3 sobre todo,
para evitar que exista una situación de anticoagulación excesiva y que esto me vaya a generar algún efecto adverso a mi paciente. Muy buena observación, doctora, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver aquí a ver, creo que preguntaron aquí. Perfecto. Preguntan de la cúrcuma, ¿qué opinamos? Tiene muchos efectos benéficos descritos, doctora. La verdad es que la literatura es muy clara. Sí nos interesa mucho el que los pacientes empiecen a utilizar estos activos. La cúrcuma es un excelente activo. Sin embargo, para propósitos de la personalización del medicamento, al momento de encapsular y hacer las formulaciones personalizadas, se complica un poco por la cuestión del activo. Es por eso que nosotros en sí como laboratorio no lo manejamos, pero sí estamos muy pronto a poder lanzar un producto terminado con estas especificaciones y con este activo, porque realmente, como usted menciona, las referencias para los efectos benéficos de la cúrcuma son vastos. Hay un sinfín de literatura, pero desafortunadamente se complica la logística al momento de personalizar los medicamentos con este activo. Entonces, una vez que tengamos más información del producto terminado que estamos por lanzar, se la enviaremos sin ningún problema, doctora. Muchas gracias. Vamos a ver otra pregunta que nos está llegando. Las dosis recomendadas del zinc en pacientes masculinos y femeninos. Ok, bueno, como había comentado, la dosis del zinc, lo que establece la literatura en pacientes con COVID, hay que recordar que las dosis que establecimos en el live, pues son dirigidas, o van dirigidas más bien, a pacientes ya con esta infección, ya con una situación clínica presente, o en su defecto un paciente sano con el fin de tener una profilaxis adecuada. Más bien, no estamos proporcionando información para otras situaciones clínicas. Claro, como profiláctico, pues va a tener mejoría en otros sistemas que más allá del sistema inmune. Sin embargo, esas ya son otras dosis. Regresándome al zinc, para pacientes como profilaxis del COVID y para pacientes ya con esta enfermedad, recomendamos de 25 a 50. Esto es lo que dicta la literatura. En mujeres, de 25 a 35 es el límite que han establecido los papers, y un tope de 50 miligramos para pacientes masculinos con esta condición clínica. Sobre todo porque también pues el zinc como comentaba, realmente es un mineral esencial que interviene en muchos procesos metabólicos, también el metabolismo hormonal. Es por esto que en hombres sí podemos dar un poquito más del activo sin ninguna repercusión importante. Gracias. Vamos a ver, en Instagram, bueno, mientras revisamos las preguntas de Instagram, vamos aquí a revisar Facebook. ¿Qué otra pregunta podemos tener por aquí? Preguntan, excelente. La doctora Dulce Morales, si la vitamina D en niños se debe dar en un horario específico. Lo que se recomienda es que se dé con el desayuno o con el primer alimento del día, ¿sí? La formulación que manejamos aquí en Omicron Lab, por la facilidad de la forma farmacéutica para poder administrar de forma segura al niño, es en un gotero. Es de 30 mililitros la formulación, con una concentración de 400 unidades por mililitro, ¿sí? Entonces, realmente es muy sencillo de administrarse, y la recomendación, según la literatura, es que se administre con la primera comida del día de forma cotidiana. Aquí sí no habría necesidad de destetar, porque estamos hablando de dosis sumamente bajas, de 400 unidades, ¿sí? Gracias. Perfecto. La dosis recomendada para el resveratrol, creo que ya la había comentado, es según la literatura, para pacientes en esta situación clínica, pues estamos hablando de entre 250 miligramos a 1 gramo diario de resveratrol. Claro, 1 gramo es una dosis, una concentración alta,
Sin embargo, se usa sobre todo en pacientes como impregnación en esta concentración y posteriormente, dependiendo de la cantidad de tiempo que lleve con esta dosis alta, se va destetando. Es un antioxidante potente, tiene muchos efectos benéficos, pero si damos dosis altas de cualquier activo benéfico, inclusive podemos hacer un daño. Es por eso que sí se recomienda destetar. Y mejor aún, al momento de personalizar la dosis, pues es muy sencillo llevar este control. Iniciamos con una dosis alta y podemos ir poco a poco bajando hasta encontrar la dosis de mantenimiento de mi paciente, tanto de resveratrol como de los más activos. La pregunta creo que viene por Instagram. Perfecto. ¿Cuánto equivale un microgramo de vitamina D3 en unidades? Esta pregunta la voy a tener que revisar, honestamente, porque no me sé la cantidad exacta y no quiero desinformar. Entonces, ahorita reviso exactamente quién fue la que la solicitó y la vamos a investigar para poder proporcionarle la información. Muchas gracias. Perfecto, vamos a revisar aquí. Preguntan por Facebook: la vitamina D3 en adultos también debe de tener relación con los alimentos y debe de ir antes o junto con el calcio. Así es, exactamente, así es, doctor Mauricio Vasconcelos. Esa es la indicación que nosotros también recomendamos. Aquí consideramos, lo contemplamos como si el paciente no tomara calcio. Sin embargo, si fuera la situación de mi paciente, usted tiene toda la razón y sí se debe de administrar de esa manera. Ahora, me preguntan también, ¿la vitamina C ayuda en la protección para COVID? Sí, la vitamina C es una vitamina que ha tenido, tiene mucha fama para el fortalecimiento del sistema inmune, pero por algo no la hemos incluido en esta lista de activos con actividad, pues ahora sí muy dirigida, ¿no? para el SARS-CoV-2 y el COVID, principalmente por lo que acabo de mencionar, porque la vitamina C realmente no tiene actualmente literatura que respalde su uso de esta misma manera en pacientes con COVID o con infecciones respiratorias, neumonías atípicas, influenza estacional, entre otras. La información que tenemos actualmente es de uso con dosis sumamente altas, lo que comenté hace unos minutos. Dosis entre 10 gramos, 15 gramos diarios de vitamina C, que son dosis sumamente altas. Hasta ese entonces, según las referencias que hemos revisado, pues ahí ya se empieza a ver un beneficio importante. Se cortan los días de la evolución, ¿no? Del cuadro clínico. El paciente se recupera un día, 2 días antes de lo que se hubiera recuperado sin esta vitamina. Sin embargo, será juicio clínico de cada médico. Sin embargo, consideramos que utilizar dosis tan altas de esta vitamina sí puede ser perjudicial para el paciente a corto plazo, y es por eso que no la recomendamos como una herramienta con respaldo suficiente para dirigirla directamente a atender a pacientes con esta patología de base, ¿sí? Excelente. Bueno, déjenme checar aquí otra preguntita. Creo que en Facebook ya no existen más preguntas. No sé si en Instagram tengan otra pregunta. Bueno, me gustaría ya para terminar este live agradecerles por haberse unido a esta transmisión, a nuestro primer live aquí en Omicron Lab, con información útil para la comunidad, tanto la comunidad de médicos como los pacientes mismos. Sentimos que es información de mucha importancia que se tenía que difundir para que estemos enterados todos de que existen opciones eficaces, seguras, accesibles para poder enfrentar esta contingencia actual, esta amenaza que nos tiene asustados a todos, ¿no? Entonces, realmente existen herramientas, existen intervenciones que podemos tomar, que podemos hacer para mejorar la situación que estamos viviendo, para prevenir contagios, para prevenir infecciones, y de las personas que ya tengan desafortunadamente esta infección, pues mejorar y desviar su evolución clínica hacia un desenlace favorable y no algo un poco más deleterio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haberse unido.
Y por favor, estén atentos a más lives en el futuro con información de relevancia proporcionada por Omicron Lab. Muchas gracias. Hasta luego, Facebook. Que estén muy bien.